saludarles. Bueno, en esta ocasión tengo como invitada a una amiga que nos va a hablar. Vamos a hablar un poco de lo que es salud mental, ¿verdad? Ella va a tocar muchos temas, vamos a tocar varios temas con respecto a salud mental, que es un tema que últimamente estamos escuchando por las redes de muchos jóvenes que están tomando decisiones equivocadas, pues, ¿verdad? Como adelantarse del día, pues, de que uno normalmente tenemos que irnos de acá, ¿verdad? Pero hay personas que lo están haciendo ellos, adelantándose ellos. Así que, pues, en este video vamos a hablar de algunos temas, ¿verdad? Que conlleva eso. Así que tengo invitada acá a nuestra amiga. ¿Qué tal? ¿Puedes presentarte con la cámara? Bueno, mucho gusto. Este día para mí es un honor estar aquí. Mi nombre es Stephanie Urrutia y con mi estimado amigo Don Carlitos hemos tomado bien tocar este tema sobre la salud mental, tanto como por lo que vemos en redes sociales, como por lo que no se ve también en redes sociales, ya que como tal, pues las redes son como nuestro punto de comunicación a nivel global. Exacto. Para tocar temas. Entonces, a veces se publican noticias que hablan sobre el suicidio, a veces no. A veces sí nos damos cuenta de que sí publicaron cuando alguien se suicidó, a veces no. Entonces, como tal, hemos como tenido la idea, la iniciativa con él de hablar sobre esto, ya que yo soy, por decirlo así, una sobreviviente también del suicidio, que Dios sabrá, porque en eso también se involucra Dios para mí de mi parte, tal vez no todos lo miran así, pero Él es el que tiene como el destino para decidir, vaya, esto va a funcionar, esto no. Pero sí, en reiteradas ocasiones yo lo intenté y no funcionó, pero entre todas esas ocasiones yo, mi vista, mi punto, yo lo tenía fijo. Sí. Pero yo le contaba muchas veces a Don Carlitos y hablábamos sobre ese tema, hasta que un día se me ocurrió y le comenté yo y le dije, ¿por qué no hablamos sobre la salud mental? Sí. Y dado el caso, pues lo planeamos desde hace bastante, solamente que hasta esta oportunidad pues lo hemos podido concretar, por decirlo así. Pero sí, o sea, yo quiero tanto como contar mi punto de vista. Yo no soy psicóloga, tampoco soy experta en el tema, pero sí leo mucho. A mí me gusta mucho leer. Y en base a mi experiencia, mis vivencias y mis malos momentos sobre este tema de la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico y todo eso, no todo el mundo tiene empatía y usted sabía eso. Sí, no, hay personas que incluso hasta generan memes en redes de una persona que esté pasando una situación complicada. Sí, usted sabía que en su mayoría la gente lo silencia, lo aminora el tema porque lo dicen desde el punto de, es que él lo mira así porque está loco o porque está loca. Y en sí todos tenemos un poquito de locura. La diferencia es que no todos gestionamos de la misma manera la locura. Sí. Y eso es algo que sí o sí existe en nuestro día a día. Tanto, una vez a mí alguien me dijo, los problemas mentales no son de hoy, esto viene de años. ¿Verdad? Nada más que antes era como un poco más vergonzoso tocarlo que ahora. Sí. Pero yo creo que quizás es porque no existían las benditas redes que hoy tenemos. Porque, digamos, alguien podía, en este caso, ahora que estamos, vamos a hablar algo de este tema, es porque podemos comunicarnos a través de redes sociales, ¿verdad? Que puedes poner cámaras o micrófonos y explicar. En cambio, antes tenían que invitarte a un programa de televisivo o radial para dar a conocer. Y era algo muy, pero muy aislado, porque en el tiempo de antes que se hablaba de dinero, de negocios, de modelos, de fama, de música, pero jamás sobre la salud mental o sobre los problemas que podían haber a nivel mental, valga la redundancia, en todas las personas, porque yo en lo personal, yo sí conozco mucha gente que tienen problemas tanto como emocionales y mentales, sociales incluso, de que dicen, no, es que yo así soy. No. Sí. No, allí hay algo, nada más que acuérdese que el primer paso para tener una sanación tanto emocional como psicológica es aceptar que hay un problema. Sí. Y si todo el tiempo la gente dice, no, es que yo así soy y a mí no me pasa nada, no, esa es gente que simplemente no quiere ser rescatada. Sí. Y usted no puede salvar a alguien que no quiere ser salvado. Exactamente. Al menos yo, el año pasado, fíjese, Don Carlitos, sí. Yo desde pequeña tuve muchos problemas, tanto emocionales como psicológicos, pero a mí siempre se me enseñó en mi casa de que no hay que llorar porque llorar es de débiles.
No hay que como expresar ese tipo de cosas porque eso a uno lo hace débil. A mí me criaron en el entorno de que a mí me decían macha, 100% macha. Sí. Sí, Y era, sí, yo soy de la vieja escuela, yo soy del 95. Sí. A mí me criaron bajo esos fundamentos. Si usted se fija, al menos ahora que yo soy mamá, yo a mi hijo, vaya, cuando se molesta, yo le digo, ¿estás molesto? ¿Qué pasa? A mí no me daban la oportunidad de expresar que yo estaba molesta y puedo apostar que usted tampoco. Sí, sí, correcto. Ajá, entonces, o sea, yo desde pequeña tenía problemas emocionales y psicológicos, pero nunca, ni yo tuve valor de expresarlo, ni nunca nadie lo notó. Entonces a mí siempre me tuvieron como una niña problema. Y no, quizá hoy que yo soy mamá y hoy con toda la experiencia que yo tengo, puedo asegurar al 100 que no era que yo era una niña problema. Yo lo que quería era llamar la atención para que alguien notara lo que a mí me estaba pasando. Y si desde mi infancia a mí me hubieran dado atención psicológica, me habrían evitado de muchos otros traumas que yo tuve, que vine a comprender hoy, que el año pasado que cumplí 27 años, tuve algo que se llama colapso mental, que yo desde la primera vez, don Carlitos, que yo intenté quitarme la vida, tenía 9 años. 9 años. 9 años. Pero, ¿qué me podría explicar qué fue que conllevó? El detonante. Sí, vaya, el detonante fue este. Cuando yo yo crecí en un hogar donde la única que aportaba para la casa era mamá. Sí. Vivíamos con papá, pero papá era como que no estuviera. Sí. Yo crecí con la imagen de un papá alcohólico, que se drogaba, que se iba, se nos perdía y hay que ver a mamá cómo hacía. Y mamá siempre dio todo por nosotros. Pero yo crecí bajo todo eso. Sí. Luego crecí, hubieron ciertos temas de abuso, tanto psicológico como físicos hacia mi persona, sexualmente hablando, de parte de papá hacia mí, pero yo jamás dije nada porque yo tenía miedo. Con mi hermano, ya que mamá trabajaba, que hoy que yo soy mamá lo entiendo, mamá tenía que trabajar todo el día, entonces nosotros con mi hermano pasábamos solos todo el día. Íbamos a la escuela solos, todo lo hacíamos solos. Si nosotros sacábamos buena nota, no era porque alguien estuviera ahí a la par de nosotros ayudándonos, sino que era porque nosotros nos esforzábamos, pero siempre solos, encerrados todo el tiempo. Entonces, si usted a un niño, por más que usted lo quiera, pero solamente le da alimentación, no es lo mismo que usted le pregunte, ¿qué tal te sentís hoy? Sí. Aparte, los abusos de papá que siempre estaban constantes. Entonces, o sea, y pasar solamente encerrada todo el tiempo era algo así como que se iba minando. Y yo me preguntaba, cuando yo iba a la escuela y yo veía a los demás niños con sus papás, con su mamá, o que su papá llegaba a dejar a las niñas, yo me preguntaba, ¿por qué yo no puedo tener un papá? ¿Por qué yo no puedo tener un papá? Entonces, crecer bajo todo el tiempo, viendo a papá drogado o alcoholizado, mamá nunca estaba, siempre sola. Acuérdense que los hermanos mayores a veces pueden ser crueles. Sí, correcto. Entonces yo todo el tiempo me sentía sola. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía 7 años yo empecé a decir que yo me sentía tan cansada de la vida. Y nunca le dije nada a nadie. Sí. Porque yo sabía que mamá estaba cansada. Y decirle yo algo era crearle un problema. Entonces yo estaba tan cansada un día de que, pues lógico, ¿verdad? Los hermanos, y más siendo varones y siendo mayores, son un poquito abusivos a veces. Sí. Y papá llegaba a veces con malas intenciones, con perversiones y así, porque no estaba en sus 5 sentidos. Sí. Y entonces hubo un día que yo dije, ¿sabe qué? Ya no quiero nada. En mi casa siempre se mantenía una canasta con un montón de blister, de pastillas de diferentes. Ahí había de todo, de antibióticos, analgésicos, de todo lo que usted se puede imaginar. Y hubo un día que yo estaba pero tan cansada de todo lo que me pasaba y de que me golpeaba mi hermano y de lo de mi papá y de estar sola. O sea, yo siempre entendí que mamá tenía que trabajar porque mamá, si no trabajaba, nosotros no comíamos. Sí. Porque ya no vivíamos con papá y ya se pagaba alquiler, luz, agua, cable. O sea, pobrecita mi mamá sola ya sabía cómo hacía. Pero yo en mi tanto como inocencia, como ignorancia, yo dije, ya no quiero. Entonces empecé a agarrar y no sé en realidad ni cuántas pastillas me tomé, pero no le dije nada a nadie tampoco. Sí. Cuando pobrecita mi mamá llegó y me encontró intoxicada, o sea, me llevaron a pasar consulta y yo no le dije a nadie lo que yo había hecho, porque yo sabía que tenía de dos,
o me pegaban o me castigaban, pero no me iban a decir, ay, pobrecita mi hija, no. Entonces yo no dije nada, me lograron rescatar allá en el hospital, porque sí fui a parar al hospital, estuve creo que 2 días ingresada, pero nunca supieron por qué, nada más me trataron por vómito y ya. Cuando tenía 11 años lo volví a intentar, porque otra vez me sentía cansada de que, o sea, yo era la hija problema, la que más problemas daba, pero en parte era la que más sufría, porque, o sea, sufría abuso de parte de mi papá, pero yo no hallaba cómo decirlo. En eso, otro hombre también trató de abusar de mí, y todos esos secretitos a mí me pesaban. Sí. Y lo volví a intentar de la misma manera, otra vez con medicamentos. No volvió a funcionar, y ese día entendí que mucho me dolía, entonces no lo volví a hacer. Pero yo, el pensamiento jamás se me fue, pero nunca tuve atención psicológica y tampoco lo expresé. Sí. Con los años, fueron pasando los años, y yo empecé a tener de la nada dolor en el pecho, yo temblaba, me despertaba en la madrugada temblando, sudorosa, yo sentía una sensación como si yo me iba en un hoyo, o sea, yo podía estar dormida tranquila, y de la nada yo despertaba temblando, queriendo dar gritos, a veces daba gritos, Sí. pero era una sensación que yo sentía que me moría, pero no me moría. Y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? Sí. Y yo no entendía qué era. Entonces yo todo eso lo solucionaba, ¿sabe cómo? Sí. Durmiendo. Yo decía, si yo me duermo, nada me duele. Pero crea otro problema. Pero creé una anemia. Se creó, correcto. Me creé sí. una anemia porque yo no dormía, no salía, todo el tiempo pasaba dormida. Y los papás a veces dicen, ay, es que este es bien haragán, que no quiere hacer nada. Pónganle atención. Sí. ¿Qué patrones han cambiado en el comportamiento del joven o del adulto joven o del adulto mayor? Porque no es así por así. Yo siempre, o sea, yo recuerde, yo siempre me he caracterizado por ser alegre, por ser risueña, por ser ocurrente, porque en todo quiero andar involucrada. Pero de la nada me empezó a caer mal la gente, Sí. ya no quería salir, le perdí el interés casi a todo lo que a mí me gustaba. Y todo el tiempo yo quería pasar dormida. ¿Y música? ¿Qué tipo de música escuchabas? No escuchaba música. Nada. Nada. Todo me parecía aburrido, todo me parecía... Bañarme era un castigo, un martirio. Levantarme de la cama, pensar en comer, pensar en salir, pensar estar en el teléfono, era así como de, qué pereza. Todo me daba pereza. Sí. Pero mi pereza no era nada más porque sí, era algo que yo venía arrastrando. Sí. ¿Sabe? La depresión, Sí. yo la puedo describir como una bolita de nieve. Sí. Algo que va de chiquito en chiquito en chiquito, pero como va en picada, Se va haciendo. va haciéndose más grande y más grande y más grande. Pues en esa temporada de mi vida, de repente me rodeé de amigos sin decirles nada, y ellos me empezaron a sacar. Ellos empezaron a llegar a mi casa y que mira, le da permiso a Stephanie de que salga con nosotros. Ocasionalmente, a veces mamá me dejaba, a veces no, pero si no, ellos se quedaban a veces afuera de mi casa. Empezamos a chatear, empezamos a platicar, y fue así como un levantoncito. Saliendo un poco de... Ajá, pero nunca le dije nada a nadie. Con los años, fui mamá. Cuando fui mamá, me dio algo que se llama depresión postparto, que también Sí. es real. Ajá. Y que es algo que en su mayoría le da casi a todas las mamás. Pero es algo que también es bien silenciado. Porque yo primera vez que escucho... La honestamente- depresión postparto a las Ajá. mujeres nos da Sí. por el nivel de hormonas que uno Sí. de repente tiene, y de repente Correcto. son los cambios en que hay un recién nacido que nosotras en su mayoría solas tenemos que cuidar, Sí. que no dormimos bien, que no comemos bien, que tenemos que lactar, que el bebé se vuelve como nuestra obligación al 100%. Si el bebé se enferma es nuestra culpa, si el bebé llora es nuestra culpa, si el bebé tiene cólicos es nuestra culpa. La sociedad, la familia y los que nos rodean como que nos encajonan en que no tenemos vida después de ser mamá. Y el recién nacido hay que cuidarlo, uno esté como esté. Sí. Emocionalmente uno se ve en picada porque las hormonas se disparan a nivel neuronal. Tenemos un desarreglo tan horrible las mujeres Sí. a la hora de ser Sí. mamás, tanto antes como después del parto. Y a mí me dio de eso y yo lloraba. De la nada yo lloraba, yo no sabía ni por qué lloraba, el bebé no tenía nada, el bebé estaba tranquilo, mi hijo siempre fue bien tranquilo, pero yo lloraba. Sí. Y me empezaron otra vez esas cosas de que de la nada yo temblaba. Y a este grado ya no era nada más que temblaba y sudaba. A este grado empecé a sentir dolor. Y Sí. yo no entendía por qué.
hasta que alguien me dijo, porque le comenté a alguien y me dijo, ¿sabes cómo se llama eso? Ataque de pánico. Y yo nunca había escuchado eso, y yo, ¿pero por qué? Eso te da porque tenés ansiedad. Y yo empecé a notar los patrones en mi conducta, que yo empecé otra vez que me tronaba, me movían, yo no podía estar sin moverme, sin balancearme, yo siempre tenía que estar moviendo un pie, era como algo que yo no podía, era como un tic. Así, yo no podía dejar de hacer ciertos movimientos involuntarios porque yo no me daba cuenta cuando los hacía. Sí, es que ahí como que dicen que el cerebro es el que tiene que estar ocupado en algo. Para no distraer. Si no deja de hacer algo el cerebro, comienza aquí a cuestionar. Bueno, con el tiempo lo medio expresé y me dijeron que estaba loca. Y me dijeron, vos estás loca, ¿cómo vas a creer eso? Eso es de gente inútil. Y yo me quedé. Jamás volví a decir nada. Nunca lo volví a expresar. Es la falta de educación en el sentido de la salud mental. Correcto, de la salud mental. ¿Y sabe qué es otro punto? No toda la gente tiene algo que se llama empatía. ¿Y sabía usted que la empatía es fundamental para poder como ayudar o acompañar a alguien que tiene cierto problema, tanto psicológico como emocional? Porque a veces, bueno, no a veces, yo podría apostarle que hay demasiada gente con condiciones mentales y psicológicas que simplemente no están tratadas. Mire, para poder crear, digamos, un diagnóstico, claro que tenemos que pasar consulta, pero hay demasiados motivos que son causantes para este tipo de cosas. Por ejemplo, los traumas de la infancia que nosotros tuvimos, no todos tuvimos infancias felices. Los traumas de abandono, en mi caso, pues yo nunca tuve un papá, soy una niña abandonada. Exacto, siempre se sintió así. Correcto, y de cierta manera mi mamá estaba, pero siempre estaba trabajando. Entonces tengo tanto abandono como materno como paterno, porque a mi alrededor jamás hubo alguien que me preguntara, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Nunca. Yo en lo personal no recuerdo eso. Hay traumas de familia. En mi caso también, yo la única persona que tuve cerca, aparte de papá y mamá, porque en mi casa estaba mi hermano, mi mamá y yo, solo vivíamos 3, pero ajeno a mi casa estaba mi papá, mi tío, la esposa de mi tío y mi abuela. Esa es toda la familia que yo conozco. Pero mi abuela se encargó tanto de meterme a mí mentalidades negativas que yo crecí siempre pensando que yo era una inútil, que yo no servía para nada. A mí me decían muela y entre tantos adjetivos negativos que uno, o sea, si desde chiquito usted le dice a un niño, sos tonto. Eso va a ser. Correcto. Porque la boca decreta, el universo escucha y los niños son esponjitas. Si usted es una esponjita, todo el tiempo le va arrancando pedacitos y pedacitos, ¿qué va a quedar de esa esponjita a largo plazo? Nada. ¿Qué va a absorber? Nada. Entonces, o sea, las consecuencias de las malas crianzas, o sea, nos crean a nosotros a un futuro niños rotos. Y casi todos somos niños rotos. Y eso, Stephanie, se suma a que vas a una escuela, colegio o centro educativo. Y si hay un profesor también que tiene que también tiene un problema así y que viene de un, o sea, con problemas así desde su infancia, llega a descargar, a descargar, a terminar a hundir a un niño. Correcto. Mire, todos tenemos patrones culturales. A usted lo criaron de manera diferente a mí, muy probablemente. A mi mamá, lamentablemente, pues a ella la regalaron de chiquita. Entonces mi mamá jamás tuvo tampoco ni mamá ni papá. Cuando ella vino a ser mamá, ella hizo lo que podía con lo que tenía. Y enos aquí. En mi caso, cuando yo fui mamá, yo leí, me eduqué, investigué qué tipo de mamá yo quería ser, para no crear ahora en mi hijo los traumas que yo ya tengo. No es fácil, porque mire, usted decide cuándo romper una cadena. Los patrones culturales y las malas crianzas son cadenas. Si usted se forja de la misma manera que forjaron el eslabón anterior,
usted siempre va a repetir y repetir y repetir en sus hijos y sus hijos en sus hijos, y así es una cadena generacional. Exacto. Pero cuando usted decide romper ese eslabón y ser usted un diferente papá con sus hijos muy probablemente van a ser mejores papás que usted. Exacto. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a, aunque sea a reparar un poquito el daño generacional que nuestra familia nos ha hecho. Exacto. Porque, bueno, al menos yo desde mi experiencia le puedo decir que mis papás son niños rotos. Sí. Los dos. Ellos lamentablemente pues probablemente no tuvieron una buena infancia, probablemente tampoco tuvieron una buena crianza, entonces ellos descargaron en nosotros lo que ellos sabían. Sí. Pero es decisión mía no volver a repetir los mismos errores de mis papás en mi hijo. Es que fíjese, Stephanie, que ahí yo creo que hay un problema. Ahorita, bueno, más que todo ahorita, todos nos esforzamos, o las personas se esfuerzan por darle cosas más materiales, un buen teléfono, una buena computadora, o algo que pide, pero al final todo eso es material, y que no tienen nada en la forma de cómo ser, para ser buenas personas, y terminan, pues cuando se hacen adolescentes, ya jóvenes, terminan perdidos en los vicios, porque nadie les dijo, nadie los instruyó. Sí, y es un dicho pues que siempre la educación comienza en casa. Correcto. Pero lo que la gente no, o sea, el que solo señala y dice, no percibes cómo fuimos educados. Correcto. Desde el inicio, o sea, nosotros como país. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita el país está dando cambios sociales. Pues prácticamente aquí en El Salvador, Stephanie, solo fuimos educados para ser trabajadores. Nosotros lamentablemente vivimos para trabajar. Exacto, no trabajamos para vivir. Es más, el sistema educativo ha sido diseñado no para finanzas, no para que alguien piense en superarse, no, que es trabajar y consumir. Uh-huh. Y hasta cierto punto eso le crea un vacío, un descontento al final, sí. Cuando uno ya llega a una edad. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, nada. Ajá, entonces, ¿qué tengo? Entonces, y por eso, por ejemplo, yo estaba viendo, bueno, hoy en estos tiempos estuvimos viendo jóvenes que decidieron quitarse la vida porque le exigieron tanto una nota. Correcto. Porque bajaron de nota. O sea, ¿cómo es posible que un papá le pegue o regañe a un hijo solo porque no se sacó un 9 o un 10? Como que eso, le quita validación. Una triste nota, solo que alguien dijo, él tiene 10, o porque creen de que eso lo define como inteligencia o como persona. No, para nada. Mire, les sabré decir desde mi experiencia. Sí. A mí siempre me dijeron topada, siempre me dijeron que yo era boba, siempre me dijeron que mi hermano era mejor, hasta la fecha me lo replica este señor que es mi padre, que mi hermano era mejor porque él sí tiene estudios. Sí es cierto, yo no quise estudiar porque es la verdad. Pero yo soy inteligente en muchos otros temas. Exacto. Todos tenemos un talento. Exacto. Si yo veo que mi hijo no es bueno en las matemáticas, pero quizás es bueno en la música, ¿qué tengo que hacer yo? Comprarle un instrumento, mandarlo a clases de lo que a él le guste, porque ahí yo estoy desarrollando su capacidad. Pero si yo quiero que mi hijo a ley sea contador y a ley quiero que él estudie matemáticas, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a criar yo? Un niño con la expectativa que yo le tengo aquí. Y que porque si él no cumple mis expectativas, él se va a sentir que él no vale para mí. Y mi hijo, sí, claro, yo tengo expectativas sobre mi hijo, pero yo ya viví mi vida. Sí. Yo ya soy lo que yo quería hacer. Vaya, yo quería ser acrilista, soy acrilista. Yo quería aprender esto, lo aprendí. Yo quería tener lo otro, lo tuve. Sí. Pero mi hijo es su vida, es su mente, son sus talentos. Tal vez él no saque mi talento para hablar enfrente de una cámara, pero tal vez saque el talento que yo no tenía para estudiar, para estudiar ciencias, para estudiar sociales, no sabemos. Pero en su mayoría, tanto como papás y como sociedad y como jefes y como amigos, colocamos estándares tan altos para las personas que nos rodean o hacia nosotros mismos, que cuando no llegamos al punto nos sentimos tan poca cosa que es como,
es que yo soy inútil, yo Sí. no sé hacer nada, es que fulano es mejor que yo, y nos empezamos a comparar. Sí, ese es Y un nos grave error. empezamos a denigrar nosotros Ujú. mismos por la perspectiva que la gente tiene hacia nosotros. Imagínense que lamentablemente hay muchachos que se suicidan por una nota porque se sintieron tan presionados, Sí, que dijeron, es que yo no valgo para mis papás porque no les traje un 10, porque no soy lo que ellos quieren. sí, Y lamentablemente es una realidad, pero también hay otros tantos jóvenes, niños y adultos que se sienten tan poco validados, tan poco apreciados, que toman decisiones porque empezaron a caer muy lentamente en la depresión, sin decirle nada a nadie, sin comentar nada. Y sabía usted que en su mayoría, digamos que a nivel nacional, de 10 personas que son suicidas, 8 son hombres. pues nunca, no sabía ese dato. En su mayoría, Ajá. los que se suicidan, la tasa de mortandad nos dice que son varones. Ujú. Sí, claro, las mujeres, bueno, yo soy una sobreviviente de eso. Habemos muchas mujeres que lo pensamos, pero nosotras como que tendemos más a refugiarnos, ya sea en nuestros hijos, en la mamá, en esto y lo otro, pero los hombres no. ¿Y sabe por qué sucede esto? Sí. Porque los hombres no hablan, Sí. no expresan. Sí. Ellos todo lo arreglan o encajonándose o volviéndose más duros, Ujú. o consumiendo o creando adicciones Sí. malas. Sí. A veces Ujú. digamos que se enfrascan en el alcohol, en las drogas, en mujeres, en amigos y amistades insanas. Ujú. En su mayoría, ellos como que buscan despejar o tapar o rellenar vacíos emocionales con malas cosas, pero el alcoholismo es uno de los causantes o de los, ¿cómo se podría decir? De los rellenos que hay Ujú. para tapar depresiones. Sí. Y eso yo lo veo a diario. Es que es como querer vivir una dimensión o un estado para no hacerse responsable o no estar consciente de en realidad lo que está pasando. Así como yo me dormía para no sentir dolor, Ajá, correcto. la mayoría de hombres beben para no sentir dolor. ¿Y sabe cuál es el problema? Ujú. Que malgastan su dinero, Sí. malgastan su tiempo, arruinan su vida, Ujú. y de todos modos, cuando están ebrios es cuando más se acuerdan de lo que les Sí. duele. No, y después de eso, después que pasa eso, Stephanie, queda la cuestión de decir, puchica, tanto que trabajé. Para nada. Para nada. Ajá, y ¿verdad? volver otra vez a la... Correcto. Ujú. Pero, o sea, yo conozco un caso de un Sí. muchacho. Pues lamentablemente se separó, tuvo una ruptura muy, 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 muy dolorosa desde su perspectiva, porque como tal es alguien que tiene muchos problemas emocionales, pero es incapaz de reconocerlos y incapaz de Sí. pedir ayuda. Ahora yo observo desde lejos y lo veo que como si fuese algo para que le dieran un trofeo, el presumir que él prefiere beber antes que aceptar que tiene un problema. Ujú. Sí. ¿Y sabe cómo desemboca ese tipo de gente? Ujú. En un accidente Sí. o en un suicidio. Todo por no pedir ayuda. Pedir ayuda no nos hace menos, Sí. ni nos hace débiles, ni nos hace malas personas. Ujú. Pedir ayuda nos hace recordar que como tal somos seres humanos. No somos piedras, no somos un roble, no Ujú. somos una silla, Ujú. que usted Sí. puede desarmar una Sí. silla con una almágana y la silla no le va a Sí. decir, ay, me duele, don Carlos. Sí. No, Ujú. no. Yo en mi caso el año pasado pasé una temporada muy horrible, que llegué a un punto en el que volví a intentar quitarme la vida. A inicios del año pasado, ya Sí. casi va a ser un año de eso. Estaba otra vez tan cansada y esta vez ya con mi hijo. Recuerdo muy bien que lo fui a dejar donde mi mamá y simplemente me despedí de él. Me quedé incluso con ellos un momento. Lo Ujú. abracé. Yo sabía, y ese día el niño se puso muy intranquilo, que él no quería que yo me fuera. Sí. Como si él presentía Algo. algo. Ujú. Sí. Y yo me acuerdo que lo dormí, me quedé con él y lo veía y lo veía. Y yo estaba segura de lo que estaba haciendo. Ujú. Y lo veía y lo veía y lo veía. Le pedí perdón antes de irme por lo que iba a hacer. Abracé a mi mamá sin decirle nada, simplemente la abracé. Y también le di a entender que le estaba pidiendo perdón. Sí. Me fui para donde yo vivía
Y otra vez consumí la mayoría de pastillas que pude, pero esta vez consumí somnolíticos, que son pastillas para dormir. Sí. Y no funcionó. Ay, Y yo me desperté. Es que hay algo que tiene Sí. que tiene Yo que me hacer. desperté a las 3 de la mañana molesta, Sí. muy molesta. Solamente lo que me dio fue como mucho mareo, quizás pasé un día entero dormida. Pero no me pasó más allá de eso. Y yo me molesté y yo dije, pero ¿por qué? Y esto y lo otro, va. Pero intenté de verle el lado positivo. Pero lo ignoré, yo no lo solucioné. Sí. No busqué ayuda psicológica, no le dije a nadie lo que yo había hecho. Simplemente como que me lo escondí, así. Y yo Sí. dije, va, solo yo lo voy a saber y ya, Ujú. no pasa nada. Pero en agosto del año pasado me empecé a topar otra vez mentalmente la economía, la falta de trabajo, Sí. el sentirme insatisfecha con mi vida. Yo decía, Dios mío, 27 años de mi vida y no he hecho nada con mi vida, no tengo nada, no he logrado nada. Esa insatisfacción que uno agarra, como que a esta edad uno tendría que tener la vida resuelta, que me sentía tan miserable, tan poca cosa, que ha sido, sin darle mentiras, don Carlitos, la madrugada más larga de mi vida. Sí. Ese día estaba sola con el niño. Casualmente, adentro de donde yo vivía, había una escalera que daba al polín Sí. y había ya allí puesto casualmente un lazo. Ah, Y de esa manera nunca lo sí. he intentado. Sí. Y yo veía el lazo y era como la psicosis de esa vocecita en mi mente de sin vos van a estar mejor. Esa insatisfacción que yo sentía, no me siento buena hija, no soy buena madre, no soy buena persona, no soy buena amiga. Y esa vocecita que me carcomía, que venía de días. Sí. Pero justo esa noche, quizás empezó todo como a las 11 de la noche. Y era algo que resonaba y empezó como una voz chiquitita y de repente se volvió un grito. Sí. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar porque yo temblaba. Yo decía, es que me duele, pero yo no sabía que me dolía. Sí. Solo sentía ardor, dolor, el pecho, yo vomitaba, o sea, y ni siquiera vomitaba lo que había comido, sino que era solo espuma. Sí. Ya mis ataques de ansiedad y mis ataques de pánico habían llegado a un punto que yo me causaba dolor, porque así yo distraía mi cerebro del dolor que yo sentía. Sí. Y era algo horrible. Era una sensación que es indescriptible. Y yo observaba y observaba y observaba y observaba el lazo. Y lo observaba y era, dale, hacelo. Sí. O sea, aquí se va a acabar todo. Aquí se va a terminar todo. Yo tenía hasta planeado cómo iba a ser, porque como mi hijo ahí estaba conmigo, yo tenía hasta planeado cómo iba a llamar para que llegaran a traer el niño, calculando que yo ya había tomado la decisión y que ya Sí. no iban a poder hacer nada por mí. Pero de pronto, o sea, se quedó como un silencio, de ese silencio que a uno hasta le duelen los oídos. No sé si alguna Sí. vez se han encerrado Sí. en un lugar. Sí. Y ese silencio, yo solo me le quedé viendo al niño y yo dije, no, tengo que aguantar. Porque se da la casualidad que pues siempre fuimos, le comentaba mi mamá, Sí. mi hermano y yo. Pero lamentablemente pues mi hermano hace 2 años se mató en un accidente vial y ahora solo quedo yo. Y solamente es mi hijo es nieto único. Sí. Entonces yo ese día viendo al niño, a mí no me importaba mi mamá, no me importaba mi familia, no me importaban mis amigos, no me importaba nada. Yo solo quería acabar con el dolor que yo sentía. Sí. Y me quedé en el silencio viendo nada más al niño. Y yo dije, no, tengo que resistir. Yo sentía que nunca amanecía, don Carlos. Yo veía la hora y yo sentía que los 5 minutos eran, Dios mío, un día entero. Y yo no veía que saliera el sol y me sentía tan desesperada porque yo estaba sola. Y no porque no tuviera a quien llamar, sino que porque en mi mente, para mí, hasta la fecha, pedir Sí. ayuda es aceptar que soy débil y que Sí. no puedo arreglar algo. Pero Entonces no quise despertar a nadie y me aguanté. Me quedé nada más sentada esperando que amaneciera y yo temblando, vomité no sé cuántas veces, me dolía todo, amanecí toda aruñada, toda morada, toda golpeada. Yo tendía a morderme mucho los labios porque eso, o sea, arrancarme pedacitos era como que mi cerebro, siento dolor aquí, entonces ya no me duele aquí. Sí. Cuando amaneció, me acuerdo que fui a pedir una cita psicológica y me la dejaron para el 30 de agosto y apenas era 1. Y yo, Sí. no, dije yo, no. Sí. No. Entonces me fui rápido para donde mi tía, que Dios mío, para mí haya sido mi apoyo en muchas cosas, no todas, porque no todo el tiempo expreso lo que me pasa, Sí. pero sí llegué donde ella y le dije, yo me voy a matar.
así, ya no estaba jugando. Y no estoy jugándole, y así se lo dije a ella, ya no estoy jugando. Si yo no hablo hoy con un doctor, yo me voy a matar, ya no puedo. Me duele y ni siquiera sé qué me duele, solo sé que algo me duele. Sí. Y yo ya no estaba ni llorando porque ya no podía llorar, pero estaba enojada. Sí. Y no estaba enojada con la gente, estaba enojada conmigo, porque no entendía qué me pasaba ya. Era algo que se me salió completamente de las manos. Yo venía desde, quizás los 4 o 5 años batallando con eso, pero nunca había sido tan fuerte ni tan doloroso como esa vez. Entonces mi tía se asustó. Gracias a Dios no me dijo que estaba loca. Y solo me dijo, mire, hay una clínica en tal parte, le voy a conseguir el número y va a pasar consulta. Gracias a Dios yo tenía dinero ese día, que por cierto los psiquiatras son carísimos, porque ese día ya no fui con un psicólogo, fui con un psiquiatra directamente. Porque había intención de dañarse. Ya era algo diferente. Antes yo tenía solo la intención, pero en el fondo yo decía, ni lo voy a hacer. O sabía que quizás eso no me iba a funcionar, pero esa madrugada yo sabía que si yo tomaba la decisión sí iba a funcionar. Sí. Bueno, fui con el psiquiatra, y el psiquiatra, lógico, a uno lo dejan hablar, ¿verdad? Le expresé lo que yo sentía, y yo lo que le dije fue, quiero que me diga qué tengo, porque todo el tiempo nunca me han dado un diagnóstico. Yo quiero saber qué me pasa, por qué me siento así. Pues él me explicó que era en parte mis traumas de infancia, era en parte que yo me sentía una niña abandonada, era en parte mi duelo no resuelto sobre el accidente de mi hermano, porque yo me sentía culpable por eso. O sea, él me dijo literal, se le juntó todo de tantos años, y usted lo que ahorita tiene es un colapso mental. Ya su cerebro no puede ya procesar tanto, tiene ya deficiencias a nivel cerebral, ya no está produciendo lo necesario para usted sentirse bien, y me dejaron antidepresivos y me dejaron otra vez pastillas para poder conciliar bien el sueño, porque yo de la nada, yo podía estar bien dormida y de la nada, de un solo vomitar, temblando, sudando, en una paranoia tan horrible, que él me dijo, no, necesitamos controlar eso. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido de ir para acá? Pues al principio sí, me tomé la medicina, porque sí, al menos a mí sí me funcionó el antidepresivo de día, me funcionó al 100. Sí. Pero el problema es que genera adicción. Sí. Tiene como sus pros y sus contras. Entonces cuando yo vi que me estaba volviendo adicta, porque mi cerebro ya no podía estar sin eso, yo dije no vamos a estar así. Además, uno de los motivos por los que yo nunca había querido ir con un psiquiatra había sido porque los antidepresivos sí o sí son letales. Sí. Entonces mi miedo era, en algún momento de arranque, de cólera, o al no saber yo cómo gestionar lo que me estuviera pasando, la situación, cometer un error. Sí. Un desfallo, qué sé yo. Sí. Entonces yo dije, no, empecé a pintar, empecé a cantar, empecé a hacer cosas diferentes para tratar de ocupar mi mente de manera sana. Yo siempre he tenido el pensamiento de que nosotros del dolor podemos crear arte. Sí, sí. Podemos crear cosas bonitas. Y yo empecé a tratar de sanarme yo. Ha sido un proceso larguísimo. Esa es la clave. Terminé una relación súper larga, que también fue por lo cual fui a parar al psiquiatra, porque era una relación completamente insana. Sí. Pero la terminé y fue así como, al principio sí, lógico, todo periodo de abstinencia nos causa dolor, nos sentimos súper mal. Pero sí llegué a un punto en el que volví a tener otra vez esa recaída, porque la sanación no es lineal. Usted no todo el tiempo se va a sentir feliz. A veces va a estar aquí, 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 porque el dolor nos ayuda a recordarnos que estamos vivos. Y si nosotros no pasáramos periodos de tristeza, sería la felicidad bien aburrida. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, pasé otra vez ese periodo, pero ya no fue tan intenso. Y yo sabía que yo lo estaba pasando por la ruptura de mi relación, porque yo me hacía, que ese tema lo podemos tocar después incluso, me hacía demasiadas preguntas que no tenían respuesta, hasta que un día yo dije, pero hoy puede ser un gran día para ser feliz. Sí. Hay una canción que a mí siempre me ha gustado mucho, que ocupa una frase que dice, es otro día bello para hacer real tus sueños. Sí. ¿Y sabe qué empecé a hacer? Trabajar. Pero volvemos a lo que estábamos hablando sobre el consumismo y el trabajo. Entonces me generé tanto estrés trabajando que me enfermé.
Pero un día yo dije, ¿qué puedo hacer con mi tiempo que me ayude a desviar la atención de esto que me está doliendo? Empecé a escribir, empecé a trabajar, pero a disfrutar mi trabajo. Sí. He logrado cosas, gracias a Dios, ahorita que nunca pensé que iba a lograr, pero las he conseguido. Sí. Y he tratado de trabajar en mi yo interior. Esa es la clave. Esa es la clave. Hay días que sí, yo, me cuestiono, ¿para qué sigo aquí? Pero cuando veo que con amor y paciencia puedo ayudar a quien quiere ser ayudado, porque yo a veces me enfoco mis vacíos me dicen de que yo tengo que ayudar a fuerza a cualquiera, pero comprendí de manera muy dolorosa que no puedo rescatar a gente que no quiere reconocer que tiene un problema, que no quiere ser salvado. Los problemas mentales los podemos evitar de muchas cosas. No los podemos sanar al 100 muy probablemente, porque tal vez podemos sentir que estamos en la cima del éxito y de repente llegan y nos dan una patada y nos avientan otra vez al fondo. Sí. Yo siempre he dicho, cada vez que me pasan cosas bonitas y buenas, es como que la vida llega y me da un puñetazo, me saca el aire y me dice, de ahí sos, y me recuerda que tengo que estar en el suelo. Pero como yo soy bien terca, me vuelvo a levantar y vuelvo a decir, pues no, yo no soy de aquí. Y ahí voy adolorida y quejándome y a veces hasta cojeando, pero lo vuelvo a intentar. Sí. Nosotros decidimos cuándo queremos o no queremos seguir con algo. Usted decide hasta cuándo va a ser la víctima de las personas que lo tratan mal o que le generan un tipo de estrés, de dolor o de ansiedad. Porque usted se los permite, los límites usted los pone. El hecho que usted ponga un límite no quiere decir que va a andar dañando por ahí a la gente y que todo lo va a solucionar con es que yo así soy. No. No, correcto. No. Hay que siempre tener cuidado con lo que nosotros creamos o no creamos en las perspectivas de la gente. Porque supongamos que usted va en la calle y se encuentra un tumulto de gente y usted va con la gran cara y con la mala actitud y no saluda y pasa. Usted no sabe en qué condiciones emocionales anda la otra persona o las otras personas. Sí. Y usted va y le llega y le da tal vez un mal comentario o hace comentarios inapropiados o le dice algo que no debe. Eso puede repercutir y crear un tipo de eco en la mente de la persona. Y tal vez la persona anda para nada de quebrarse y uno viene y dice algo inadecuado. Uno nunca sabe. Sí. Entonces, ¿qué es mejor? No es que se va a ir riendo con todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero es mejor dejar una semillita de algo bueno y bonito en la gente y no dejar un mal recuerdo. Sí, incluso yo siento que esos son los problemas cuando va uno en la calle y alguien por error no se atravesó y ¡ay! Le gritan. Ah, sí. Entonces, ¡ay! Hay gente que se ha bajado y a darse duro, o saca un arma, o saca algo. Ay, que yo ando en moto y me paso los altos, me pasa bien seguido. Entonces, digo, entonces uno tiene que saber en qué anda pensando, pobrecita, ver en qué anda pensando en algo, anda bien, entonces, así, ¿verdad? Entonces, mire, desde yo, con todo lo que me ha pasado, con todas las cosas, son experiencias y experiencias. Yo soy tan, pero tan empática, que yo casi siempre trato de entender, a veces incluso puedo llegar a justificar las malas acciones de una persona conmigo. Sí. Yo siempre lo veo desde el punto de, supongamos que viene alguien y me maltrata y me dice cosas que yo sé que me hieren. Yo tengo de dos opciones: o le contesto con algo peor y lo hago sentir peor, que claro que tengo el poder para hacerlo, o simplemente lo veo desde que el punto que me da lástima, porque no sabe cómo generar sus emociones, no sabe cómo gestionar y ordenar lo que en su momento la cabeza le está revoloteando y prefiere hablar así y por eso dice cosas que en realidad no siente ni piensa. Pero ¿y si yo me pongo igual? Sí. Entonces yo nada más, yo todo lo soluciono con, ¿está bien? Si esa es tu manera de gestionar lo que te está pasando y hacerme sentir mal a mí o humillarme o maltratarme te hace sentir mejor como persona, está bien, yo te entiendo, no pasa nada. Yo sé que estás enojado o enojada, no pensás lo que me estás diciendo, no lo crees, pero está bien. Pero tampoco quiere decir que voy a vivir una vida soportando el maltrato que alguien me genere. Correcto. ¿Yo qué hago mejor?
a un ladito. No te odio, no te detesto, pero tampoco te quiero cerca de mí. Porque como yo ya vengo desde una infancia donde todo el tiempo me hacían comentarios negativos, Sí. hoy en mi adultez, lo último que yo quiero es que alguien venga y me genere más comentarios negativos porque yo ya tengo antecedentes de sentirme insuficiente. Sí. Cuando nosotros tenemos un problema emocional y no lo decimos, eso se vuelve como un monstruo debajo de la cama. Nosotros vamos a la calle y nos reímos, todo es risa y risa y risa. Pero llega un punto en el que el monstruo sale debajo de la cama y nos mete con él ahí. Y nosotros no sabemos cómo salir. Ahí es donde aparece la gente que a nosotros nos rodea, la que de verdad nos quiere. Sí. Usted puede comentarlo. Si usted ve que a alguien le da un comentario negativo, ok, vaya y háblelo con alguien más. A veces, muchas veces un desconocido lo puede entender más que incluso que su propia familia. Sí. Y eso es así. Pero si usted todo el tiempo se encajona y se calla y no dice nada, ese monstruo tarde o temprano nos va a comer. Sí, siempre hay un límite donde la persona explota y dice... Correcto. Y se altera. Y hay un detonante. Correcto. Y a veces puede ser el detonante más bobo, el detonante más insignificante. Sí. Pero eso puede hacer que uno tome una mala decisión. Entonces, mi mejor consejo que yo les puedo dar a todo esto de nuestra conversación es que si en algún momento se sienten así, se sienten insuficientes, se sienten solos o simplemente se sienten vacíos, busquen a alguien de su confianza y háblenlo. Lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Hablar sana. Todos somos niños rotos, pero todos tenemos una cura. Todos tenemos una solución. Y la solución no es acabar con nuestra vida. Nosotros pensamos que esa es la solución, pero no. Nosotros no queremos acabar con nuestra vida, queremos acabar con el problema que atormenta nuestra vida. Yo sé que puede ser complicado pedir ayuda, pero lo podemos hacer. Y hay una vida después de la depresión y la ansiedad. Hay una vida y es una vida bonita. No todo va a ser color de rosa, porque no todos los días van a ser felices. Discusiones siempre van a haber, dificultades también, problemas ni se diga. Pero ¿qué tal si nosotros le buscamos el lado bueno, o el lado amable, o la experiencia, la vivencia, y decimos de repente, hey, pero las risas no faltaron? No todo es malo. Tal vez mamá y papá no lo entiendan, tal vez la esposa, los hijos, la novia no lo comprendan, pero por ahí en más de alguna parte va a haber alguien que sí lo sepa comprender, para que no seamos locos por sentirnos tristes. Todos nos podemos sentir tristes, pero no todos gestionamos la tristeza de la misma manera. Pueden pedir ayuda, hombres más que todo, porque para nosotros las mujeres como que hablar es como una afición, un deporte, y mientras más hablamos mejor nos sentimos. Pero para los hombres más que todo, las cosas no se solucionan tomando, las cosas no se solucionan con drogas, ni con mujeres, ni teniendo 4 o 5 mujeres al mismo tiempo, porque según así ustedes se sienten mejor y se descargan. No, nada más se llenan de más malas energías. Pedir ayuda jamás los va a hacer menos hombres. Conversar sobre lo que les duele jamás los va a hacer menos hombres. Yo sé que como sociedad depositamos mucha responsabilidad en ustedes, y como mujeres también, que queremos que tengan esto, que queremos que tengan lo otro, que queremos un hombre de éxito, pero está bien a veces no serlo, pero también hay que esforzarse para llegar a donde quieren llegar. Pero hablar sobre lo que les pasa no los vuelve débiles, los vuelve fuertes, porque no hay nadie más valiente que acepte que tiene un problema, que acepte que necesita ayuda. Pueden buscar ayuda, tanto como en un psicólogo, como en un doctor, o simplemente en un amigo, porque también ustedes sienten, también ustedes pasan malos momentos. El suicidio no es la mejor solución. Después de eso queda mucha gente llorando por ustedes. Los amigos probablemente los van a olvidar, pero mamá, papá, hermanos, a veces hijos, siempre los van a recordar. Así que no se sientan solos. Y si se sienten solos o se sienten tristes, está bien.
Solo busquen compañía, solo busquen sentirse apoyados, contenidos. Yo sé que desde chiquitos les han dicho que no tienen que llorar, pero lloren. Lloren, si quieren llorar, lloren. Si se quieren quejar y quieren hablar 80 veces del mismo tema, háblenlo. Háblenlo. Hablar hace que el cuerpo se descargue y se descargue y se descargue y se descargue. No importa, tarde o temprano van a encontrar una persona a la que le van a poder hablar 80, 100, 90, 1000 veces del mismo tema y nunca se va a quejar. Créanme lo que hay. Así que, don Carlitos, también para usted va ese consejo. Sí, correcto, ¿no? Muchas gracias. La verdad que sí. Yo, bueno, el consejo que les puedo dar a los papás es de que uno no puede llamar, el decirle tonto a un niño que comienza, o sea, nosotros somos como una pequeña computadora sin programas cuando venimos a este mundo. Creo que solo lo que queremos es comer, beber o que nos den amamantar la mamá. Y poco a poco vamos absorbiendo lo que vemos en el entorno. Es lo que te pasó a ti, o sea, empezaste a ver cómo lidiaba tu mamá y eso te fue llenando de muchas inseguridades, cosas negativas. Entonces, pues uno como papá siento que no tiene que decirle no podés, porque cada vez que uno dice no, te vas a caer, no hagas esto, no, es cada vez que uno dice un no, es como que le esté quitando una oportunidad de decir, de aprendizaje, de decir un sí, ¿verdad? Porque uno tiene que enseñarle a los hijos que tienen que conocer el mundo, no encerrarlos en 4 paredes y a que no conozcan, a que no hablen, a que no, al contrario. No es por nada, pero mis hijas, las 2 que tenemos, las estamos educando así. O sea, que conozcan, que sepan y lo bueno y lo malo que ofrece el mundo, o sea, en la sociedad que tenemos. Y bueno, si yo sé que los cambios incluso que están habiendo en el país, pues aparentemente son buenos y para otros son malos, para otros son buenos, pero la verdad que mientras no se empiece con la parte de la niñez, no nos va a costar quitarnos el chip correcto que de tantos años de programación a no aspirar a ser alguien en la vida, ¿verdad? Entonces, pues yo digo que eso es el consejo que le pudiera dar a los papás, ¿verdad? Que no le digamos sos inútil, sos tonto, es que vos sos bruto. Esas palabras no abonan a tu hijo. Uh-huh. Y lo cierro con esto. Y Stephanie, yo lo que te puedo decir es deberías de escribir un libro. Sí, escribir un libro a todo lo malo que considera uno que las malas experiencias, ¿no? Porque las malas experiencias que uno tiene, si uno las documenta, podés trascender a un libro y esa es una información que se va a quedar aquí. Bueno, no somos eternos, tarde o temprano nos vamos a ir, pero esa información va a quedar aquí para las futuras generaciones. Uh-huh. Y sería bueno. Así que con esto termino, aquí aconsejándole a ella, tenemos que leer un libro aquí en un año. Así que bueno, pues cerramos ya, hoy sí cerramos. Ha sido un gusto. Ha sido un gustazo que todas las personas que llegaron al final de este video. Sí. Así que muy pronto vamos a hablar de otro tema dentro de unos días más. Así que bueno, pues saludos, que tengan un bonito día. Un gusto, gracias. Bueno, pues. Got the feeling in your bones, make you feel right at home.